Estás por escuchar una producción de Documenta Radio y La Mancha Producciones. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Documenta. Aquí le apostamos a la información para la transformación social y al diálogo para construir otras realidades entre todas. Nosotras también contamos. Gracias por acompañarnos en todos estos episodios. Así llegamos al último. Yo soy Fátima Reyes Osorio. Esta es mi seña. Trabajo en el programa Discapacidad y Justicia en Documenta y comparto este espacio con la intérprete de lengua de señas mexicana, Sandra Lair. Ahora vamos a conocer un tema importante que debemos involucrarnos y también conocer cuáles son las propuestas para que todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, podamos disfrutar de la cultura, el arte, el turismo y el deporte. Vamos a conocer de este llamado a la acción. Todas las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad y nuestras intersecciones, tenemos el derecho a acceder, participar activamente y aportar en la cultura, el arte, el turismo y el deporte. Ahora te queremos compartir un concepto bastante particular, pero es necesario conocerlo para hacernos conscientes de las actitudes muchas veces perjudiciales que tenemos en contra de las mujeres con discapacidad. Este concepto es el porno inspiracional. Yáscara nos ayudará a explicarlo y también a darnos algunos ejemplos. Vamos con ella. Hola de nuevo, yo soy Yáscara y como ya sabes, después de tantos capítulos de este glosario, esta es mi seña en lengua de señas mexicana. El día de hoy, para concluir este gran glosario de la temporada 2 de Nosotras También Contamos, vamos a hablar de un concepto que es un poco disruptivo, pero esa es la intención, que nos genere ruido y que nos genere, como el resto de conceptos que hemos estado viendo a lo largo de estos episodios. Este concepto es porno inspiracional. Se refiere a la forma en que se retrata a las personas con discapacidad como ejemplos de superación extraordinaria para inspirar a las personas sin discapacidad a ser mejores en diferentes rubros. Esto, a pesar de que pudiera parecer positivo o algo que no tiene realmente algo discriminatorio, perpetúa estereotipos y una visión superficial de la discapacidad. Probablemente en el medio del arte o del deporte hayas escuchado o leído noticias que inician con la siguiente frase: a pesar de su discapacidad, logró desarrollarse en tal deporte, o a pesar de su discapacidad, tiene mucho talento en tal rama artística. Esto, aunque aparentemente lo único que hace es exaltar y hablar positivamente de las personas con discapacidad, es todo lo contrario. En primer lugar, porque romantiza las barreras que constantemente viven las personas con discapacidad para poder desempeñarse en igualdad de condiciones o cosechar logros en las artes o en los deportes como personas sin discapacidad. Entonces, además de normalizar y romantizar estas barreras, también termina por generar perspectivas en donde el trato sigue sin ser igualitario. Además, el reducir a una persona a su discapacidad invisibiliza el talento que estas personas han cosechado en disciplinas artísticas o en disciplinas deportísticas, entre otras cuestiones. Entonces, para lograr que las personas con discapacidad accedan al ejercicio del derecho a la cultura, al arte, al deporte y al turismo, es indispensable que nos deshagamos de este tipo de prejuicios sobre el porno inspiracional. Entonces, para lograr una sociedad más equitativa, más inclusiva y en donde las personas con discapacidad tengan la misma posibilidad de desarrollarse en este tipo de ramas, es indispensable que dejemos de repetir este tipo de discursos. La cultura, el arte, el turismo y el deporte son indispensables para que podamos desarrollarnos de manera plena. Sin embargo, las mujeres con discapacidad se siguen enfrentando a la discriminación, la violencia, la falta de oportunidades y también la falta de accesibilidad. Por eso es importante conocer de qué va este contexto en nuestro país. Vamos a conocerlo. Participar en la vida cultural, las actividades recreativas y el deporte es un derecho humano que permite el desarrollo pleno de las personas y las comunidades. Sin embargo, todavía existen muchos obstáculos para ejercer este derecho en igualdad de condiciones. Las personas con discapacidad se siguen enfrentando a los prejuicios,
la discriminación y la exclusión en estas áreas. En el deporte existen muchos desafíos como los casos reiterados de discriminación, las brechas salariales entre hombres y mujeres, y atletas con y sin discapacidad, las reducidas oportunidades de patrocinios o los abusos sexuales en contra de las atletas. En el ámbito del arte y la cultura, se mantienen prejuicios que consideran a las personas con discapacidad como incapaces de participar, contribuir y disfrutar de las actividades culturales y artísticas. Además, la falta de accesibilidad es un problema recurrente, lo que limita disfrutar la vida cultural en igualdad de condiciones. El sector turístico también tiene sus desafíos. Los pocos destinos turísticos accesibles, falta de información sobre la accesibilidad del destino, procedimientos poco profesionales en las aerolíneas que ponen en riesgo la integridad de las personas usuarias de silla de ruedas, falta de accesibilidad en autobuses de larga distancia, entre muchos otros. Ante estos problemas se vuelve indispensable recordar que las personas, en toda su diversidad, tienen el derecho de participar y disfrutar de las actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales en igualdad de condiciones. Disfrutar del arte, la cultura, el turismo y el deporte genera un impacto positivo en el bienestar de las personas con discapacidad. Favorece su presencia y participación en los espacios públicos y es clave para que las mujeres con discapacidad se desarrollen plenamente, tengan una mejor calidad de vida, fortalezcan sus relaciones interpersonales y se involucren en la comunidad. Si bien podemos disfrutar de la cultura, el arte, el turismo y el deporte, también se vuelve necesario participar de manera activa en estos ámbitos. Sin embargo, hay problemas que dificultan que se participe en igualdad de condiciones. Entonces, las compañeras de la comunidad de aprendizaje identificaron los problemas y cuáles son las posibles soluciones para que se puedan solucionar. Vamos a conocer estos llamados a la acción. Nuestro desarrollo humano integral no solo tiene que ver con la rehabilitación y habilitación, sino también con la oportunidad de gozar y participar en los deportes, el arte, la cultura y el turismo. Hay pocos incentivos, formación y dinero destinado al deporte inclusivo, lo que limita nuestras posibilidades de participar en algún deporte a nivel profesional. Las actividades deportivas, turísticas y artísticas deben contemplar las necesidades de accesibilidad de las mujeres con discapacidad para participar en igualdad de condiciones y reconocer su potencial y aportes. Es indispensable que existan las condiciones para expresar nuestra creatividad y aportar a las diferentes expresiones artísticas, más allá del arteterapia y del inspiracionalismo en torno a la discapacidad. Participar en procesos de concientización para que las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales conozcan y promuevan el desarrollo del potencial de las mujeres con discapacidad en la cultura y los deportes. También contemplar su participación como mediadoras, facilitadoras y asesoras para que se garantice el acceso de las mujeres con discapacidad en la cultura, el turismo y los deportes. Falta accesibilidad en los destinos turísticos, los recintos culturales y los espacios públicos destinados al ocio. Esto pone en riesgo nuestra seguridad y limita nuestras opciones para disfrutar nuestro tiempo libre. La difusión de las actividades culturales, deportivas y turísticas deben contemplar el uso de formatos accesibles. Ahora vamos a conocer más del tema acompañadas de Kiara Alvarado. Ella es especialista en turismo inclusivo de la Ciudad de México. Vamos con ella. Cuéntanos de ti. Mi nombre es Kiara Alvarado López, soy de la Ciudad de México y bueno, yo soy licenciada en turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México y también cuento con la licenciatura o bueno, carrera técnica mejor dicho, en lo que es gestión y administración de pymes
por lo que es ya Universidad Europea Miguel de Cervantes. También cuento con diplomados en educación inclusiva, en investigación. He realizado también voluntariados, principalmente dentro del área de investigación a nivel internacional, en Bolivia, en Canadá. Actualmente continúo en el área de investigación, sobre todo en Canadá, y también en lo que es la Universidad Autónoma de Chapingo como voluntaria en el Simposio y Seminario Internacional de Educación Ambiental. Y bueno, a grandes rasgos, a mi área profesional, que es el turismo, pues es un área interdisciplinaria y también a la vez multidisciplinaria. Por lo tanto, pues he tenido la posibilidad de desempeñarme en diversas áreas, lo cual me ha permitido al mismo tiempo también estar como identificando nuevas áreas dentro de materia de inclusión. Por ejemplo, en la educación, sobre todo también en el arte, la cultura, entre otras áreas. ¿Cuáles son los obstáculos a los que las mujeres con discapacidad se enfrentan para acceder a la cultura, el turismo o el deporte? Hay muchas cosas que no están, digamos, preparadas a nivel nacional, y una de esas es principalmente infraestructura. Después de eso está la capacitación y el acceso a recursos. Dentro de la infraestructura, por ejemplo, en los museos, que fue el área en donde yo me especialicé para la elaboración de mi tesis, lo que no contemplan los museos dentro de la infraestructura es básicamente el grado de inclinación apropiado de cada una de las rampas para las personas con silla de ruedas, pero también no están contemplando el uso de, por ejemplo, barandales que puedan ser con relieve en braille, algo que es muy peculiar, especialmente cuando estamos, por ejemplo, no sé, en el castillo de Chapultepec, que se cuenta también con el mirador dentro del castillo. Pues algo que también es importante es contar con esas herramientas inclusivas para que una persona, en el caso de la discapacidad visual, una persona que puede ver en su totalidad, es decir, una persona normovisual, va a poder apreciar adecuadamente pues todo el entorno natural, infraestructura arquitectónica. También, por ejemplo, dentro del mirador de Castillo de Chapultepec, pues se pueden ver los edificios de la Ciudad de México, entre otras cosas. Pero las personas con discapacidad visual, ya sea con ceguera o baja visión, ellos no van a poder tener pues ese privilegio que uno tiene. Entonces aquí lo más recomendable es contar con miradores accesibles, y con esto me refiero a que se tenga un mirador inclusivo, es decir, no necesariamente pues implementar tal vez herramientas tecnológicas como la tiflotecnología, que es tecnología especializada para las personas con discapacidad visual o baja visión, sino que podemos implementar a lo mejor una breve transcripción de lo que viene siendo pues la vista panorámica dentro del mirador, y con esa breve descripción, que tal vez para uno no sea mucho, pero para la persona con discapacidad visual realmente estamos generando un cambio, lo estamos apoyando, estamos siendo más empáticos hacia el trato con las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, al tener en cuenta este tipo de miradores inclusivos con transcripciones en braille, podemos ir describiendo detalladamente lo que nosotros podemos ver para que las personas con discapacidad visual puedan imaginar lo que tienen enfrente de ellos o que hay a sus alrededores. Y son cuestiones que, por muy sencillas que parezcan, realmente estamos generando un cambio, sobre todo en las experiencias que están generando las personas. Y dentro del turismo, además de contar con infraestructura pues accesible, infraestructura adecuada, también algo que hace falta pues es básicamente la capacitación. No por tener ya una infraestructura pues totalmente inclusiva o accesible,
No significa que con eso solamente estamos generando ya un turismo pues 100% inclusivo o accesible, sino que también necesitamos que el capital humano se esté capacitando constantemente en materia de inclusión para que puedan estar teniendo esa sensibilidad con el trato hacia las personas con discapacidad, independientemente de si es discapacidad visual, auditiva, motriz, etcétera, pero ya se está teniendo un mayor nivel de empatía, podemos estar ya preparados para posiblemente generar visitas guiadas inclusivas, donde tal vez no solamente estamos incorporando a personas con alguna condición en específico, sino que tal vez también personas que no tienen esa condición pues se puedan incorporar y al mismo tiempo puedan aprender de las estrategias que uno como guía de turista pues puede estar implementando, y eso les puede ayudar también a generar un poco más de empatía con las personas, no necesariamente en el entorno turístico, sino también tal vez en su entorno laboral o en la escuela, incluso con los estudiantes tal vez. Entonces son pues pequeñas acciones que posiblemente parezcan no muy valiosas para uno, pero para las personas con discapacidad realmente son valiosas, porque estamos cambiando pues su forma de ver el mundo, la manera en cómo se van relacionando con las personas, incluso cómo van pasando su día a día, y no necesariamente en el entorno laboral, sino desde un punto de vista recreativo, cómo podemos ir adaptando las actividades para cada una de las personas. ¿Por qué la cultura, el arte, el turismo y el deporte son fundamentales para el desarrollo de las mujeres con discapacidad? El acceso a la cultura forma parte de unos de los derechos que propone UNESCO, parte de los derechos universales para las personas. Entonces, tener el acceso a la cultura, sin importar si somos personas con o sin discapacidad, es importante no solamente para tener ese acceso al conocimiento y generar un aprendizaje informal, sino también para tener esa recreación que muchas veces nos hace falta como personas, y no viéndolo desde un punto de vista tal vez negativo, sino con el fin de poder generar menos estrés en nuestra vida. El simple hecho de ir a un museo o, por ejemplo, ir a una biblioteca, incluso, no sé, asistir al teatro o algún otro recinto cultural, nos puede permitir a nosotros como personas estar, pues también desestresarnos. Viéndolo de esa manera, podemos estar en un entorno en donde al mismo tiempo que estamos aprendiendo algo nuevo, nos podemos estar relajando y estar incorporando esas estrategias pedagógicas de las personas con discapacidad, tanto auditiva como discapacidad visual, por mencionar algunas de las condiciones que existen. También se tienen pues esas experiencias, esas vivencias que de cierta manera algunas personas piensan que por tener alguna condición no van a poder vivirlas. Entonces es importante estar pues contemplando ese tipo de estrategias y sobre todo estar pasando ese mensaje con las personas, tengan o no discapacidad, de que sin importar la condición que tengan, pueden estar viviendo las mismas experiencias que una persona sin discapacidad visual, sin discapacidad auditiva puede llegar a tener. Eso es lo más importante dentro de la inclusión en espacios culturales, que se pueda tener realmente el acceso a la cultura sin importar la condición que tenga la persona. ¿Qué deberían hacer las autoridades para asegurar el acceso a estos derechos? Todo lo que conlleva el proceso turístico, el proceso cultural, pues tiene que ir desde un área gubernamental. Es decir, yo como museo, por ejemplo, no puedo estar pues desarrollando ciertas estrategias inclusivas sin antes pasar por los filtros de Secretaría de Turismo, de Secretaría de Cultura. Incluso algunos museos necesitan pasar por algunos filtros de la Secretaría de Educación Pública para estar generando pues ciertas modificaciones, sobre todo cuando son museos
que realmente son visitados por estudiantes. Por ejemplo, el Museo de Antropología. No siempre se van a poder modificar ciertas pues estrategias pedagógicas o recursos que sean 100% educativos sin antes pasar por ese filtro. Entonces, todo cambio para la inclusión muchas veces tiene que pasar por el área gubernamental, y desafortunadamente no todas las personas que forman parte de ese gabinete pues gubernamental tienen realmente, pues aunque sea un poco de conocimiento sobre lo que conlleva un proceso inclusivo para generar esas adaptaciones dentro de la infraestructura o dentro del material didáctico que se está llevando a cabo en cada uno de los museos. Y por muy sencillo que sea, no sé, a lo mejor lo que son pues las descripciones de las obras, las cédulas de cada una de esas obras o la cédula de cada sala dentro del museo, si bien a lo mejor es solamente con el texto en español, pues desde ahí estamos viendo que no estamos pues llevando a cabo un proceso inclusivo, porque incluso tenemos turistas a nivel internacional que en este caso pues lo más recomendable es de que también se tenga la transcripción en inglés, pero ya llevándolo a la práctica desde un punto de vista pues ya 100% inclusivo. También necesitaríamos, no sé, tener el texto no solamente en braille, sino también en estenografía, que la estenografía ya es como pues la reducción del sistema braille, aunque no todas las personas con discapacidad visual saben leer y escribir en braille. Es importante también estar contemplando las herramientas tecnológicas, por ejemplo, un lector en QR para reproducir audios, o un lector en QR que también tenga la posibilidad de estar reproduciendo un video con lengua de señas mexicana, en donde se esté describiendo tal vez la explicación que se dando el guía de turistas a los visitantes para no estar excluyendo realmente a las personas. Entonces es pues sí, importante tener esa capacitación desde un punto de vista gubernamental para después de estar pasando a las minorías y que realmente se esté logrando ese proceso inclusivo. No es solamente también contemplar pues los permisos o algunos pues digamos como barreras que tenemos debido al proceso gubernamental, sino también muchas veces es cuestión de cómo me la puedo ingeniar yo como institución cultural o como institución museística para realmente generar ese acceso a mi establecimiento. ¿Cómo puedo yo modificar la infraestructura sin realmente estar generando un daño a la edificación, que puede llegar a ser incluso un bien patrimonial que puede estar declarado por UNESCO? Desde ahí tengo yo que reflexionar si la UNESCO, que tiene de cierta manera un poco más de recursos económicos que tal vez la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura a nivel nacional, puedo esperar yo de esas instituciones que son a nivel nacional, que a lo mejor también no cuentan con los suficientes pues recursos económicos, entre comillas, porque sabemos que sí se cuenta. Lo que pasa es de que no se tiene esa capacitación y sobre todo no se está difundiendo la información de que es tan importante para una persona sin una condición o sin una discapacidad como es importante para la persona con discapacidad tener realmente el acceso a la información y también el acceso a la infraestructura o al establecimiento cultural o turístico. Otro punto importante aquí sobre las capacitaciones y la formación para personas que están ya sea laborando o están interesadas en incluirse al área del sector cultural o sector turístico, es que, por ejemplo, la UNESCO, a pesar de ser una de las mayores organizaciones que promueven la cultura y han también pues puesto en marcha planes sobre formación y capacitación inclusiva, realmente no se tiene pues esa accesibilidad a dichas formaciones, porque uno de los grandes obstáculos que se tienen es que se deben de pagar y no son realmente baratas. El precio muchas veces es en dólares, en otras ocasiones llegan a ser en euros las valoraciones económicas, y esto de cierta manera pues está limitando el acceso a ese conocimiento. En conclusión, es una cadena de accesibilidad
y de hecho en el diagrama correspondiente a la cadena de accesibilidad, que se llama así de hecho el diagrama, nos está demostrando que para realmente alcanzar esa accesibilidad que buscamos, independientemente del entorno, sea cultural, sea educativo, nosotros realmente necesitamos estar pues aproximándonos desde el punto de ingreso y desde el punto de llegada hasta el lugar en donde vamos a empezar a utilizar los recursos, y sobre todo también el punto de salida, porque con esta cadena nosotros vamos a estar contemplando pues los espacios reservados. Por ejemplo, si yo tengo un área destinada para la espera de los turistas, en este caso, ¿cómo voy a estar adaptando esa área? O incluso también los itinerarios. ¿Estoy realmente contemplando el proceso inclusivo aquí o solamente lo estoy generalizando? Muchas gracias por acompañarnos en estos 12 episodios que forman parte de la segunda temporada de Nosotras También Contamos. Especialmente quiero agradecer a las compañeras de la comunidad de aprendizaje entre mujeres con discapacidad y aliadas, y a las intérpretes de lengua de señas mexicana. Todas ellas hicieron posibles estos llamados a la acción, no solamente identificando el problema, sino también aportando las posibles soluciones para que todas las mujeres podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y a ti te agradezco por acompañarnos y enterarte más del tema. Recuerda que la perspectiva de discapacidad y de género no debe ser ajena a ningún tema. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y X como Documenta-C. Y también puedes encontrar este podcast y otros más en Documenta Radio. Aquí le apostamos a la información para la transformación social y al diálogo para construir otras realidades entre todas. Nosotras también contamos.